Poco antes de las 5 a.m., la calle East Briarwood en Atlanta estaba llena de luces rojas parpadeantes, helicópteros volando bajo y una espesa tensión en el aire. La policía, con armas pesadas, bloqueó todas las entradas al edificio de apartamentos 302B, donde un hombre armado tenía a 3 rehenes encerrados en el segundo piso. En medio del caos controlado, Robert Wilson, un hombre negro de 72 años, cruzó tranquilamente la línea de aislamiento apoyándose en un bastón de madera oscura. El abrigo, desgastado, cubría parcialmente la pulcra camisa y los zapatos lustrados, señal de alguien que vestía con dignidad a pesar de los años. Al acercarse a la línea amarilla, uno de los agentes del SWAT, visiblemente irritado, gritó sin siquiera mirarlo: «Oye, abuelo, este no es lugar para caminar. La residencia de ancianos está al otro lado de la ciudad». La risa resonó por todos lados. Ninguno de ellos lo reconoció. Ni siquiera intentaron escuchar lo que tenía que decir. Robert se detuvo a unos metros del cordón de seguridad, con la mirada fija en el edificio, examinando cada detalle. Observó la posición de los hombres, la tensión en sus dedos sobre las armas, el nerviosismo del comandante transmitido por la radio. Intentó acercarse de nuevo, esta vez hablando más alto. «Tu aproximación es errónea. Esta entrada costará vidas. El hombre de adentro te tendió una trampa». Una vez más fue ignorado. Un joven policía, visiblemente incómodo con la presencia del extraño anciano, empujó a Robert con el antebrazo y le dijo: «Sal de aquí ahora mismo, antes de que te lastimen, anciano». En su interior, Robert sintió que la vieja herida de la humillación se abría. No era la primera vez que su piel y su edad borraban su historia, pero no era la primera vez que se enfrentaba a una operación mal planificada que estaba a punto de salir mal. Fue entonces cuando, mirando fijamente al teniente que comandaba la operación, dijo con firmeza: «Comandante de la Fuerza Delta, Operación Tormenta». Silencio inmediato, un silencio que nunca olvidarían. El nombre Operación Tormenta cayó como una piedra en medio de la radio militar. El teniente Ramírez, quien hasta entonces había estado coordinando la acción con una actitud de liderazgo, abrió bien los ojos. Uno de los veteranos del equipo, el sargento López, se giró lentamente y miró a Robert con una expresión entre sorpresa e incredulidad. Esas palabras no estaban en ningún manual ni en ningún registro oficial. Se trataba de un código utilizado en una misión clasificada en la que solo participaban los agentes más experimentados y que, oficialmente, nunca ocurrió. Ramírez intentó mantener la autoridad. «¿Y qué tiene usted que ver con esto, ciudadano?». Robert luego se identificó con su nombre completo, número de registro militar y la base donde sirvió durante más de 30 años. En cuestión de segundos, cayeron en la cuenta. Estaban frente a uno de los fundadores del grupo de élite que entrenaba a los soldados para lidiar con situaciones como esa. Un hombre que por elección propia o por olvido institucional había desaparecido de la historia activa, pero no de la memoria de quienes lo conocieron. Robert no quería aplausos, quería salvar vidas, y algo en ese escenario lo hizo sentir profundamente incómodo. Observó el edificio con una mirada que iba más allá de la fachada. Contó ventanas, mapeó puntos ciegos, observó patrones de silencio y sombras. «El hombre de dentro no quiere matar, todavía», dijo. «Pero si entras, volará el segundo piso. Yo entrené a este hombre y sé exactamente cómo piensa». El nombre que salió de la boca de Robert heló la sangre de los pocos que lo conocían: Simon Mercer. El mismo Mercer que había desaparecido años atrás después de un colapso psicológico no tratado y una baja silenciosa del ejército. El mismo Mercer que Robert intentó proteger cuando todo se vino abajo. «Déjame hablar con él», insistió Robert. «Sé cómo alcanzarlo». Hubo resistencia.
Ramírez amenazó con arrestarlo por obstrucción. Pero la tensión en el rostro del sargento López, ahora visiblemente conmocionado, cambió el curso de las decisiones. Dice la verdad, señor. Este hombre es una leyenda viviente. Si alguien puede evitar una masacre, es él. Robert dejó su abrigo en manos de López y le entregó su bastón, revelando una postura sorprendentemente firme para alguien de su edad. Solo pidió un chaleco ligero, no antibalas, sino llevar consigo un pequeño comunicador. Quiero que escuches lo que te digo. Quizás te sea útil más adelante. Con pasos lentos y controlados, cruzó el perímetro y entró en el edificio, desarmado, desprotegido, sin autorización. Allí dentro, el silencio era casi ensordecedor. El suelo crujió bajo los pies y cada habitación apestaba a un espeso olor a abandono y desesperación. El estrecho pasillo del segundo piso estaba poco iluminado. Robert caminó hacia la puerta indicada por los drones tácticos y se detuvo. Él respiró profundamente. Su voz, al llamar a Simon, no era de mando sino de memoria. Simon Mercer, soy el comandante Wilson. Necesito que me escuches, hijo. Por un momento, silencio. De repente, se oye un roce de muebles y un golpe contra la pared. Mentiras. Está muerto. Todos mienten, gritó una voz ronca y descontrolada desde el otro lado. Robert se quedó quieto. Estuve allí en Kandahar. Estuve contigo el día que se derrumbó el puente, cuando perdiste tu pelotón. Sé lo que te hicieron después. La voz del secuestrador se quedó atrapada en 1900, su garganta durante unos segundos. Era como si algo que estaba dormido se estuviera agitando. No quería hacerle daño a nadie, pero nunca vinieron por mí. Nunca. Esperé, comandante. Robert sintió el peso de ese dolor, el mismo dolor que vio en los ojos de tantos otros hombres que habían servido y habían sido descartados. He venido a buscarte, Simon, pero necesito que confíes en mí. Necesito que bajes el arma y me dejes entrar. Afuera, las radios captaban cada palabra de cada policía. Comenzó a cambiar. Simón dudó. El crujido de la puerta entreabierta llegó poco después, seguido de una mirada suspicaz y cansada, proveniente de un rostro marcado por la culpa, las noches de insomnio y el abandono. Los ojos de Simón no eran los de un asesino, eran los de un hombre herido, atrapado dentro de sí mismo. Detrás de él, atados y asustados, estaban los 3 rehenes, una joven madre y sus 2 hijos, protegidos por una maraña de cables que, al ojo inexperto, parecía caótica, pero Robert lo reconoció inmediatamente. Era una trampa. Estos cables son un cebo, murmuró. Solo explotan si alguien entra sin permiso. Sin apartar la vista de Simon, dio otro paso y se arrodilló, señal de que no representaba ninguna amenaza. Todavía sabes cómo desmontarlo, Simon. Te enseñé, pero ahora quiero que me demuestres que aún recuerdas cómo ser quien eras antes de que te dieran la espalda. Las manos de Simón temblaban. Miró los rostros de los rehenes. Luego, el detonador, improvisado y finalmente al hombre arrodillado frente a él. ¿De verdad has vuelto?, preguntó casi como un niño. Robert asintió. Nunca me fui. Simplemente me volví invisible, como tú. Durante los siguientes minutos, en un silencio respetado incluso por los helicópteros de afuera, Simon siguió las instrucciones firmes y tranquilas de Robert, cable a cable, nudo a nudo, hasta que todo el sistema fue desactivado. El arma fue colocada en el suelo, el detonador entregado en manos de Robert y los rehenes liberados. Cuando salió por la puerta principal con Simon a su lado, Robert se encontró con un silencio que ya no era de desprecio, era de conmoción, respeto y vergüenza. Nadie sabía qué decir, nadie se atrevió a moverse. Un veterano negro de 72 años, que antes era tratado como una molestia, había resuelto una crisis que toda una tropa no había logrado abordar. Robert no dijo una palabra mientras cruzaba el perímetro.
Simplemente le entregó el detonador al sargento López y saludó levemente a la ambulancia, indicando que Simón necesitaba atención psicológica inmediata, no esposas. El ex soldado, ahora en silencio, parecía encogerse de miedo por dentro, no como un criminal, sino como alguien que llevaba el peso del olvido. El teniente Ramírez, todavía tratando de procesar lo sucedido, se acercó y trató de balbucear una excusa, algo así como: «No sabíamos quién era usted». Pero Roberto lo interrumpió con una mirada directa, firme, sin rencor, pero con una claridad que perforaría el orgullo de cualquier hombre. «¿Y si no fuera nadie?», él preguntó. «¿Tendría el mismo valor?». El teniente no respondió. Nadie respondió. Ya no se trataba del pasado de Robert, se trataba de todo lo que ellos mismos no querían ver. Incluso esa mañana, antes de que SWAT abandonara la escena, la historia comenzó a circular. Un vídeo grabado por un agente que muestra parte de la negociación se volvió viral en cuestión de minutos. La prensa llegó antes del mediodía. Los periodistas intentaron extraerle declaraciones, pero Robert las rechazó todas. «Hoy no», dijo simplemente. No era vanidad ni rebelión. Era el cansancio de alguien que había visto demasiado como para querer cámaras ahora. Mientras tanto, detrás de escena en la corporación, el impacto fue aún mayor. Uno de los entrenadores más respetados del ejército había sido tratado como un invasor por sus propios herederos tácticos. Inmediatamente se abrió una investigación, no solo sobre Ramírez, sino también sobre los protocolos del SWAT para el tratamiento de civiles, especialmente ancianos, negros y veteranos. Fue el comienzo de algo más grande de lo que podrían haber anticipado en ese momento. Y Robert lo sabía. Por eso no volvió a casa ese día. Fue directamente al hospital, se sentó junto a Simón y guardó silencio. A veces, simplemente estar allí lo era todo. En el hospital, Robert siguió cada examen, cada conversación con los psicólogos, cada mirada perdida que daba Simon. Él no estaba allí por deber, sino por conciencia. Le había fallado a Simón una vez, como le había fallado a tantos otros. No por elección, sino por impotencia ante un sistema que descartaba a los hombres como piezas rotas. Y ahora, sentado al lado de la cama, observando a aquel ex soldado dormir con el rostro finalmente sereno, se permitió hacer algo raro: respirar profundamente y sentir que, por un momento, había hecho lo correcto. Sin embargo, afuera el mundo estaba en crisis. La identidad de Robert ya había sido confirmada por registros antiguos, y a medida que los periodistas se enteraban de su papel en las fuerzas especiales y en las operaciones más secretas de las últimas décadas, comenzaron a aparecer titulares: «Héroe invisible», «El comandante que regresó», «El hombre que venció al SWAT sin disparar un arma». Esa tarde, Robert fue citado informalmente al centro de comando de la policía. La jefa del departamento, capitana Ángela Torres, lo recibió personalmente, todavía impactada por todo lo que había leído y escuchado. «Señor Wilson», empezó, pero él levantó la mano. «Robert, por favor». Ella asintió. Tras unos segundos de incómodo silencio, acercó una silla y en tono directo preguntó: «¿Estaría dispuesto a ayudarnos a reestructurar nuestros protocolos de campo?». Robert pensó por un momento. No buscó cargos ni honores, pero allí había una verdadera oportunidad de impedir que otros fueran tratados como él había sido tratado esa mañana, y como Simón había sido tratado durante años. «Sí, quiero, pero con una condición. Quiero crear un programa para encontrar y cuidar a veteranos olvidados, gente como Simon, gente como yo». Y así, allí mismo, nació el embrión del programa Tempestades. No hubo necesidad de ceremonias ni discursos, solo una decisión clara y un apretón de manos. Los días siguientes fueron intensos. Mientras la prensa exploraba cada detalle de la vida de Robert,
Él evitaba los focos de atención y se centraba en la misión que había elegido. Visitó centros de veteranos, leyó informes presentados descuidadamente, escuchó historias de abandono, adicción, suicidio e ignoró traumas. Por cada Simón que aparecía en los periódicos, había docenas más, invisibles, en refugios, prisiones o en las calles. Robert no quería caridad, quería reintegración, dignidad, escucha, y sabía que solo habría un cambio real si había estructura. Usó su nuevo nombre para abrir puertas, obtuvo el apoyo de antiguos colegas de alto rango y creó lo que llamó centros de escucha, táctica, donde los veteranos podían hablar sin miedo y ser escuchados por aquellos que sabían lo que era regresar de la guerra y no encontrar paz. La propuesta conmocionó a la burocracia, pero encontró eco entre los olvidados. Mientras tanto, el Departamento de Policía lanzó una auditoría interna. El teniente Ramírez fue destituido por conducta inapropiada y racismo institucional. No hubo escándalo, pero la medida fue vista como simbólica. Por primera vez, alguien en posición de mando fue responsabilizado de subestimar a un ciudadano basándose en su apariencia. Además, el vídeo de la operación empezó a utilizarse en los entrenamientos internos como ejemplo de lo que no hay que hacer y, más importante aún, de lo que hay que aprender a ver. En menos de 2 meses, una sala de entrenamiento táctico recibió el nombre de Robert Wilson. No asistió a la ceremonia, pero envió una nota sencilla: que esta sala enseñe lo que los libros no pueden. Escuchar puede salvar más que disparar. Cada recluta que entraba allí veía esta frase impresa en la entrada, y poco a poco, lo que era solo un caso aislado empezó a convertirse en cultura. En casa, Robert mantuvo su rutina casi intacta. Se despertó temprano, preparó un café fuerte como siempre, leyó los periódicos, incluso cuando tenían su nombre, y caminó hasta el mercado de la esquina. La gente empezó a reconocerlo, a saludarlo con respeto, pero él no cambió. Continuó rechazando invitaciones para entrevistas y se limitó a responder con una sonrisa y un discreto saludo. Pero lo que más le conmovió no fueron los agradecimientos públicos, sino las cartas. Cientos de ellos, desde exsoldados, familiares, jóvenes policías e incluso civiles que dijeron que habían aprendido algo de su actitud. Algunos fueron breves: gracias por representarnos. Otros vinieron acompañados de historias difíciles, pedidos de ayuda, confesiones. Robert los leyó todos. Respondí las que pude. Guardé con más cuidado los escritos a mano. Allí vio que su propósito se expandía más allá de aquel edificio donde todo había comenzado. Mientras tanto, Simón estaba recibiendo tratamiento, internado voluntariamente, con apoyo psicológico y soporte del nuevo programa. Comenzó a recuperar pequeños rasgos de sí mismo. Robert lo visitaba cada semana, no para cobrar ni para mirar, sino para recordar. No eres lo que te hicieron, Simón, dijo, y tampoco es lo que hiciste, es lo que decidas hacer de ahora en adelante. Simón escuchaba, a veces en silencio, a veces con emoción. Una mañana trajo una carta que había escrito con manos todavía temblorosas. Dijo que quería trabajar en el programa Tormentas, ayudando a otros como él a no terminar donde él terminó. Robert simplemente asintió. No era alguien que se dejara elogiar fácilmente, pero ese fue, sin duda, uno de los momentos que más le marcaron, porque fue allí, en ese gesto de redención, que vio el verdadero fruto de todo lo que había enfrentado. Una transformación real, concreta, silenciosa, como todo lo que verdaderamente importa. En el tercer mes, después de la operación, Robert fue invitado a hablar en la Academia de Entrenamiento de la Policía Estatal. Aceptó con una condición: que no le tratasen como a un héroe. Quería hablar como ciudadano, veterano y hombre negro que conocía de primera mano el peso de ser subestimado.
Subió al escenario sin uniforme, sin medallas, solo con una postura recta y una voz firme. Contó, sin adornos, lo que experimentó aquella mañana en Briarwood. No omitió la humillación. Destacó cómo fue empujado, ignorado y burlado por hombres que portaban armas, pero no sabían escuchar. No se trata de mí, se trata de a quién eliges ver o despreciar, dijo. El auditorio quedó en absoluto silencio. Para muchos reclutas, fue la primera vez que escucharon a alguien hablar tan directamente sobre el racismo dentro de la institución, sin ira, pero también sin filtros. Al final, nadie aplaudió inmediatamente. Hubo silencio. Y luego un levantamiento espontáneo que se pone de pie, no por el mito, sino por el hombre real que está al frente. Poco a poco, el programa Tormentas fue tomando forma. Se implementaron centros de escucha en 7 estados. Varios veteranos encontraron apoyo y muchos trabajaron como mentores en comunidades en riesgo. Los agentes de policía comenzaron a recibir formación específica sobre cómo acercarse a exmilitares y ancianos, y temas como la discriminación racial ya no fueron ignorados en los cursos de la corporación. Ninguno de estos cambios habría ocurrido si Robert hubiera reaccionado gritando o alejándose enojado. Él lo sabía. Firmeza sin furia, respeto sin sumisión, repetía siempre. Fue su filosofía, construida durante décadas de ser ignorado por un sistema que lo utilizó y luego lo silenció. Pero ese día en Briarwood había hecho más que evitar una tragedia. Había plantado algo que no todas las armas o comandos podían contener: el cambio. Un cambio que comenzó con 5 palabras, pero que solo duró porque tuvo el coraje de permanecer en silencio cuando era lo más difícil de hacer. La mañana en que cumplió 73 años, Robert se despertó como de costumbre, pero encontró una simple caja en su porche. En el interior había una insignia simbólica: Consultor Honorario, Academia Nacional de Justicia Táctica. Una nota lo acompañaba: por todo lo que enseñaste, incluso cuando nadie quería aprender. Él sonrió con los ojos. No se trataba de premios, se trataba de ser visto, finalmente. A lo largo de ese día recibió visitas discretas. Un joven teniente que dijo haber cambiado su forma de acercarse a las personas mayores en las calles. Un psicólogo que se ofreció a trabajar en tempestades después de leer su historia, e incluso un grupo de estudiantes de una escuela pública que querían entrevistarlo para un proyecto sobre justicia social. Robert recibió a todos con paciencia. Para cada pregunta, una respuesta directa. Por cada duda, un ejemplo vivido. No romanticé nada, solo lo estaba diciendo como era. Y eso fue lo que más conmovió a quienes lo escucharon. Pero el momento culminante de ese día llegó por la noche, cuando Simón apareció en su puerta acompañado de su asistente terapéutico. Era más fuerte, sus ojos estaban menos apagados y su postura era más erguida. En sus manos sostenía un dibujo a lápiz de la escena del día de la operación. Él entregándole el detonador a Robert, rodeado de policías armados que simplemente observaban. No sé si algún día podré compensarlo todo, dijo. Hoy, gracias a ti, sé que todavía tengo algo que ofrecer. Robert sostuvo el dibujo, miró las líneas durante un largo rato y luego a Simon. No tienes que compensar nada, solo tienes que seguir adelante. Se sentaron en el porche, donde el viento ligero agitaba las hojas del viejo roble del patio trasero. Permanecieron allí largos minutos en silencio, y fue en ese silencio, el mismo silencio que salvó vidas ese día, que Robert comprendió. Lo que había comenzado era irreversible. No se trataba solo de él, se trataba de lo que vendría después. En los meses siguientes, la historia de Robert comenzó a estudiarse no solo en las academias de policía, sino también en las escuelas de psicología, sociología y derechos humanos.
no como una historia de heroísmo, sino como un estudio en profundidad de la invisibilidad social, el racismo estructural y la importancia de la escucha activa. En una de las clases más recientes en la Academia de Policía, uno de los instructores pidió silencio antes de iniciar el módulo. Encendió la grabación de audio del día del operativo y la clase escuchó la voz de Robert diciendo: «Esta entrada costará vidas». Luego colgó. «Esa fue la frase más importante de mi formación», afirmó el instructor. «Y ningún manual me enseñó eso». Robert nunca buscó este tipo de impacto, pero al enterarse de esto, simplemente negó con la cabeza. Sabía que su papel era diferente: continuar donde lo dejaban los titulares. Seguir adelante cuando el resto del mundo ya haya seguido. ¡Adelante! Un día, un reportero insistente logró encontrar a Robert sentado en el banco del parque donde solía alimentar a los pájaros. Ella se acercó cortésmente y le preguntó: «¿Te sientes reivindicado después de todo esto?». Robert la miró, pensó un momento y respondió: «La venganza es cuando quieres que la otra persona sufra. Solo quería que me escuchara. Y ahora me está escuchando». La respuesta no llegó a los titulares, pero resonó entre aquellos que realmente entendieron la esencia de su lucha. Robert sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que ese día en Briarwood no había sido solo una excepción, había sido un punto de inflexión, y que, incluso en silencio, seguiría haciendo ruido allí donde más importa, en las conciencias de las personas. El programa Tempestades, ahora con alcance nacional, se ha convertido en un referente internacional. Los países con una alta tasa de abandono escolar de veteranos han comenzado a estudiar su metodología. Robert, sin embargo, se mantuvo fiel a su esencia, lejos de las cámaras, cerca de la gente. Visité grupos, escuché historias, estreché manos. A veces lloraba en silencio al escuchar historias de soldados olvidados que ahora, gracias a él, tenían un lugar donde empezar de nuevo. Y aun cuando le dolían las articulaciones, incluso cuando su cuerpo estaba cansado, nunca se rindió. Sabía que su tiempo en el mundo podría ser finito, pero la semilla plantada ese día estaba viva, creciendo en cada recluta que lo pensó 2 veces antes de actuar con arrogancia, en cada comandante que eligió escuchar antes de dar órdenes, en cada veterano que llegó a creer una vez más que su vida todavía tenía valor. La verdadera victoria de Robert no fue salvar a los rehenes ni ser homenajeado en las salas de entrenamiento. Se trataba de transformar el silencio mismo, tan a menudo impuesto, en una herramienta de cambio. Demostró que la dignidad no grita, simplemente permanece, y el respeto no se exige, se construye. Acción a acción. Esa mañana en Briarwood, Robert Wilson demostró al mundo que el coraje no tiene edad, que la sabiduría no se mide por el uniforme y que escuchar es a veces el acto más poderoso de todos. No solo evitó una tragedia, comenzó una revolución silenciosa. Y aunque muchos olvidan nombres, operaciones y titulares, quienes lo conocieron ese día nunca olvidarán lo que les enseñó, sin levantar la voz, sin disparar un arma, simplemente siendo quien siempre fue, un hombre que se negó a desaparecer.